Esperamos un ratito nomás que creo que habían más. Así que ahí cuando se unen los demás seguimos. ¿Sí? Bueno, vamos a ir resolviendo mientras seguimos resolviendo. ¿Sí? Mm, Bien, vamos al último entonces. Dice, una persona efectúa un depósito a plazo, un depósito a plazo fijo de 5.000 por un plazo de 12 meses en una entidad financiera. La tasa que le pagaron fue el 0,02% mensual y eh, al final del segundo mes retira 1.000. Un mes más tarde deposita 2.000. ¿Qué monto de interés compuesto retira al final de cada plazo? ¿Sí? Como en el caso anterior, voy a copiar esto para no. Como en el caso anterior, nosotros tenemos una situación en la que eh, va variando, digamos, el capital inicial. ¿Sí? Igualmente, comenzamos con 5.000, ¿sí? La tasa de interés sí no cambia a lo largo de ese periodo, de todos los meses, digamos. Y el tiempo total es de 12 meses, eh, pero en este primer cálculo, digamos, lo que vamos a hacer es tomar ese primer tiempo, ¿sí? Eh, Fíjense que dice, al final del segundo mes retira 1.000. O sea que el primer periodo son de 2 meses, ¿sí? O sea que acá lo que vamos a obtener es el capital final en el segundo periodo, ¿sí? Em, Ese capital final va a ser 5.000, me falta un 0, por 1 más la tasa de interés que es 0,02% mensual elevado al cuadrado porque son 2 meses, ¿sí? Eso nos da, acá tampoco tengo el resultado, digamos, 1,02 al cuadrado por 5.000. 5.000. Me da 5.202, ¿sí? Voy a borrar esto. A lo mejor copio que. 5.202. Ahí pasa al finalizar, digamos, al finalizar ese mes retira 1.000, quiere decir que eso que era 5.202 va a ser en realidad 4.202, ¿sí? La tasa de interés es lo mismo, el, el tiempo, dice al final del se retira 1.000. Un mes más tarde deposita 2.000, por lo tanto acá es un mes nomás de operación con este monto, ¿sí? Por lo tanto, esto ya es al final el monto generado al final del tercer mes, que va a ser igual a 4.202 por el factor, acá el factor de capitalización, a este paréntesis se le llama factor de capitalización, no sé si les había dicho, elevado a la 1. A ese paréntesis se le llama factor de capitalización, ¿sí? Bien.
tenemos 4.202 por 1,02, que me da, ¿dónde está el Jesús? Jesús, 4.286,04. ¿Sí? Ahora, al finalizar ese periodo, vuelve, ¿sí? Ahora, este 4.286,04, la tasa de interés sigue siendo la misma, y ahí deposita, fíjense que acá dice, al final de mes saca los mismos. Y al final, digamos, un mes más tarde, o sea, pasa ese periodo que se genera esto, y acá deposita 2.000 pesos más. Que sería un total de 6.286,04. ¿Por cuánto tiempo? Fíjense que este era al finalizar el tercer mes. Como son 12, por lo tanto quedan 9 meses más. Y ahora sí, ya va a ser C sub n, que serían 12, va a ser 6.286,04 por 1 más 0,02, que es la tasa de interés mensual, elevado a la 9. Bien, eso sería 1,02 elevado a la 9 por 6.286,04. Me da, y ahí me dicen si le dio los mismos, 7.512,40, digamos. ¿Sí? Le redondeé ahí porque daba 39. Este sería entonces el monto al pasar los 12 meses, ¿sí? 7.512,40. No sé si les dio lo mismo. Sí, profe, igualito. Bien, perfecto entonces. Bien, esto sería entonces el trabajo 1. Yo lo voy a guardar, entonces después lo comparto con todas las resoluciones, digamos. Hechos los primeros, o sea, salvo los dos últimos, todos los otros están hechos a interés simple, ¿sí? Bien. Y ahora sí, vamos a ir a lo de hoy. Bueno, acá yo tengo, en la actividad anterior les había pedido que grafiquen el interés simple y el interés compuesto. Vamos a hacerlo acá, pensando en un capital inicial igual a 1, ¿sí? Y una tasa de interés del 0,65. ¿Sí? En el caso del capital del interés simple sería X acá nomás, y esto sería igual a ahí. Por alguna extraña razón no quedó. No quedó. Por el punto. Por la coma tiene que ser punto. Ahí está. Esta sería la ecuación de la recta del interés simple, ¿sí? Pensando en lo mismo, pero con interés compuesto, sería 1 más 0,065 elevado a la x, ¿sí? Y esto igual a ahí. Le pongo igual ahí, pero no hace falta. Bien, lo que voy a hacer es cambiarle el color a la del interés compuesto, ¿sí? Y vamos a encontrar los puntos de intersección. Bien, fíjense que a partir de este simple gráfico, que acá podemos ver bien, digamos,
podemos analizar qué pasa con el interés simple y el interés compuesto. Fíjense que acá es el mismo capital inicial y lo que cambia es el mismo capital inicial y la misma tasa de interés. Lo que cambia es la forma de calcular el interés, ¿sí? La variable acá es x, nosotros en la fórmula utilizamos n, que sería el tiempo, ¿sí? Además estamos haciendo un cálculo continuo, ¿sí? O sea, tomamos como variable continua el tiempo. Fíjense una característica. Tenemos dos puntos de intersección, ¿sí? El punto A y el punto B, que coinciden con el tiempo 0, ¿sí? El eje X es el tiempo, y el tiempo 1, ¿sí? Quiere decir que en el periodo 0, que es obvio porque eh, es el capital inicial, ¿sí? En el periodo 0 y al pasar un periodo, ¿sí? Tanto el interés simple como el interés compuesto es el mismo, ¿sí? Una cuestión bastante sencilla de ver, acá arriba tenía escrito yo las dos formas, ¿sí? Fíjense que si esto es interés simple y esto es interés compuesto, yo reemplazo a la n por 0 y me queda capital inicial por 1. Reemplazo a la n por 0 acá y me queda capital inicial por 1, porque acá este factor está elevado a la 1, a la 0, perdón. Entonces me daría 1, que daría capital inicial. Las dos expresiones son iguales. Y cuando reemplazo por 1, sería 1 más i, y acá, como está elevado a la 1, sería 1 más i, por lo tanto, estas dos expresiones, cuando el tiempo o el periodo de tiempo es 0 o es 1, son iguales, ¿sí? O sea, tanto para interés simple como interés compuesto nos va a dar lo mismo, ¿sí? Pero es interesante analizar lo que pasa entre esos periodos, ¿sí? Entre esos periodos. Nosotros tenemos pintado en rojo lo que es el interés compuesto y en negro lo que es el interés simple, ¿sí? Fíjense que entre 0 y 1, el interés simple se encuentra por encima del interés compuesto, ¿sí? Por lo tanto, para periodos de tiempo mayores a 0, pero menores a 1, ¿sí? El interés simple es mayor al interés compuesto. En cambio, cuando el periodo de tiempo es mayor a 1, fíjense que el interés compuesto es mayor al interés simple, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo tengo una capitalización anual, ¿sí? Es decir, pasa un año, se generan intereses. Si yo tengo interés simple, vamos a decir, del 20%, interés compuesto del 20%, ¿sí? Si yo voy a retirar antes del año, me conviene el interés simple. Si voy a retirar después del año, me conviene interés compuesto. Porque si el periodo es 1 y es un año, cuando sea menor a un año, van a ser mayores los intereses generados de manera simple. Mientras que si es mayor a un año, o sea, mayor a un periodo de capitalización, van a ser mayores los intereses generados de manera compuesta, ¿sí? Este gráfico ustedes lo hacen y lo pegan, digamos, lo tienen. Yo supongo que ustedes lo hicieron de manera similar, digamos. eh, por ahí lo que puede cambiar es que hayan elegido un capital inicial distinto a 1. Yo lo elegí 1, pero en realidad es cualquiera, ¿sí? La característica es que acá, en el tiempo 0, ambos coinciden con el capital inicial, que en este caso es 1, ¿sí? Y en el valor 1 también ambos coinciden en ese primer periodo de capitalización, ¿sí? Bien. Bueno, ahora lo que vamos a ver, vemos esto y con esto terminamos hoy, ¿sí? Es lo que son las tasas de interés equivalentes y proporcionales, ¿sí? Nosotros tenemos, tanto en interés simple como en interés compuesto, tasas que se llaman equivalentes y proporcionales, ¿sí? ¿Por qué equivalentes y proporcionales? Las equivalentes son aquellas que nos permiten, digamos, en un mismo periodo de tiempo, generan los mismos intereses, ¿sí? Con un mismo capital inicial, ¿sí? Y nos permiten comparar un poco esto de la ganancia o la pérdida, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo quiero invertir en un plazo fijo, yo lo que voy a tratar de hacer es ver en un mismo tiempo, con la misma plata que deposito, qué entidad me proporciona o me da una mayor tasa de interés, ¿sí? Porque es la que me va a generar más dinero, ¿sí?
Y lo mismo, si quiero sacar un préstamo, yo lo que voy a hacer es tratar de buscar cuál es la opción que me cobre en un mismo tiempo, en un mismo periodo, brindándome la misma cantidad de dinero, que me cobre menos interés. Es decir, que la tasa de interés sea más baja. ¿Sí? En cualquiera de las dos situaciones, yo lo que quiero hacer en realidad es eh, comparar tasas de interés. ¿Sí? En eso surge justamente lo que son las tasas de interés equivalentes. Hay cuestiones muy simples, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo en el mismo tiempo las tasas de interés y me voy a un banco y me dice, en un año la tasa de interés es del 20%, y voy a otro y me dice, la tasa de interés es del 15%, ya voy a tener de manera sencilla, o voy a saber de manera sencilla a cuál inclinarme, digamos, ¿sí? Pero hay veces en las que, por ejemplo, una entidad ofrece una tasa anual y otra ofrece una tasa mensual, por ejemplo, ¿sí? Y que si bien en interés simple es lo mismo, no es lo mismo en interés compuesto, ¿sí? O sea, por ejemplo, si el interés es compuesto, no es lo mismo una tasa del 1% mensual que la tasa del 12% anual, ¿sí? Esto ustedes si quieren pueden comprobarlo, ¿sí? O sea, apliquen a un capital inicial cualquiera una tasa mensual del 1% durante un año y apliquen una tasa anual del 12% y vean y comparen que no es el mismo resultado, ¿sí? Entonces, a partir de esto surge, ¿sí?, que dos tasas de interés I e I' se dicen equivalentes si el monto producido por un mismo capital, esto es importante, tiene que ser el mismo capital, en un mismo periodo de tiempo, es el mismo para cada una de las tasas, ¿sí? Es decir, yo invierto un capital a una tasa mensual, ¿sí?, e invierto un capital a una tasa anual, van a ser equivalentes si a lo largo de un año o de 2 años me generan el mismo capital final, ¿sí? Si no me generan el mismo capital final, quiere decir que no son equivalentes, ¿sí? Y decir que no son equivalentes es decir que una es mayor que la otra o viceversa, ¿sí? Y a partir de eso me permite eh, poder elegir la mejor de acuerdo a lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Con respecto a esto, nosotros tenemos que hacer una aclaración importante, ¿sí? Con respecto a las equivalencias de tiempo, ¿sí? Nosotros sabemos que el año tiene 365 días, ¿sí? O bueno, si es bisiesto cambia un poco, pero básicamente el año tiene 365 días. Este año fue bisiesto, ¿no? O sea, tendríamos 366, ¿no? Eh, bueno, al margen de eso, eh, nosotros tenemos un año con ese tiempo y tenemos meses que, por ejemplo, tienen 28, 29 en el caso que sea un año bisiesto, 30 o 31 días, ¿sí? Entonces yo no puedo pensar en una tasa mensual si tengo meses que no duran lo mismo, ¿sí? O sea, me conviene invertir con una tasa mensual en febrero que en marzo, por ejemplo, porque febrero tiene 28 días, va a ser menor tiempo. Entonces lo que generalmente se hace y lo que nosotros vamos a hacer para evitar ese tipo de situaciones es utilizar el año financiero, ¿sí? El año financiero lo que hace es transformar a un año o considerar un año como 360 días. Por lo tanto, tenemos 12 meses en un año, van a ser meses de 30 días, ¿sí? O sea, el año financiero tiene 360 días, el mes financiero tiene 30 días, ¿sí? Es decir que 30 días son equivalentes a un mes y 12 meses son equivalentes a un año, ¿sí? Lo que hacemos es igualar todos esos tiempos, ¿sí? Bien, a partir de esto lo que sale también son las tasas proporcionales, ¿sí? Que decimos que dos tasas I e I sobre M se dicen proporcionales si la unidad de tiempo correspondiente, acá se me saltó, correspondiente a I, es M veces la unidad de tiempo correspondiente a I sobre M. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, una tasa anual del 36% es proporcional a una tasa mensual del 3%, ¿sí? Ya que 36 dividido 2 es 3, ¿sí? O sea, el 3 entra 12 veces en el 36, ¿sí? Lo mismo para, por ejemplo, una tasa bimestral del 6%, ya que 36 sobre 6
es igual a 6, ¿sí? O sea, 36% anual dividido 6 bimestres, ¿sí? Son 6 bimestres, acá eran 12 meses, dividido 6 bimestres, es 6, que sería el 6%, ¿sí? Lo mismo que una tasa de interés, o sea, el 36% anual es proporcional a una tasa del 0,1% diario, ya que 36% mensual, anual, perdón, dividido 360 días que conforman el año financiero, es 0,1, que sería la tasa proporcional diaria, ¿sí? Bien, una cuestión de notación nada más, que si I es la tasa de interés asociada a una unidad de tiempo, I a la M es una tasa proporcional asociada a M unidades de tiempo. O sea, por ejemplo, si yo tengo una tasa de interés mensual, I a la 12, por ejemplo, es la tasa de interés proporcional anual, ¿sí? E I sub M, ¿sí?, es la tasa equivalente a I asociada a M unidades de tiempo. Quiere decir que si yo tengo una tasa mensual, I sub 12 sería la tasa equivalente a esa tasa mensual, ¿sí? Y ahí tienen una actividad, ¿sí? Dice, suponga una tasa de interés mensual I del 20% y la tasa proporcional equivalente I a la 12 e I sub 12, ¿sí? Encuentre las tasas proporcionales y equivalentes para I, tanto siendo interés simple como siendo interés compuesto. Dice, luego extraiga conclusiones de interés sobre estos valores, ¿sí? Como nota, se sugiere utilizar un capital inicial dispuesto, o sea, el que ustedes quieran, y a partir de ahí encontrar la tasa equivalente, ¿sí? ¿Qué quiere decir la tasa equivalente? La que en un año va a generar lo mismo que esta tasa mensual del 20%, ¿sí? Para el interés simple es más simple, para el interés compuesto es un poco más complejo, ¿sí? Pero con las fórmulas que nosotros teníamos allá, lo que tenemos que hacer es encontrar tasas que nos den un mismo capital final en un año, ¿sí? La diferencia es que acá esta es una tasa anual, esta es una tasa anual, ¿sí? Esta es la proporcional y esta es la equivalente, ¿sí? La proporcional en el caso de interés simple y interés compuesto es la misma, ¿sí? La equivalente va a cambiar, ¿sí? Bien, por hoy terminamos. Traten de hacer esto y, y súbanlo al grupo si quieren, y ahí podemos ir analizando. Entonces la clase que viene ya podemos trabajar con eso, ¿sí? Eh, no sé si alguien por ahí tiene alguna pregunta, alguna duda. Si no, hoy damos por finalizada la clase. Bueno, nos vemos, gente. Chau, chau. Hasta la próxima. Nos vemos el jueves el jueves no, el viernes, los que cursan estadística. Nos vemos, gente. Chao, profe. Chau, chau.